Y si todo lo que has estado pidiendo es exactamente lo que te mantiene lejos de lo que buscas, imagina esto por un momento. Estás de pie en la oscuridad, con las manos extendidas hacia el cielo, repitiendo palabras que has dicho 1000 veces, pidiendo, rogando, esperando, pero el silencio que regresa no es vacío, es pesado, es denso. Es como si algo invisible estuviera observando, esperando que entiendas algo que aún no has comprendido. Y en lo más profundo de tu pecho hay una sensación que no puedes ignorar, una incomodidad sutil, como si una voz silenciosa susurrara: no es así, no es así como se hace. Muchos han pasado por ese mismo lugar, orando sin respuesta, esperando sin ver, creyendo, pero con el corazón inquieto, como si algo no encajara del todo. Y no es falta de fe, no es que Dios esté lejos, no es que no te escuche, es algo más profundo, algo que no te enseñaron, algo que estuvo siempre frente a tus ojos, pero que nunca te explicaron de verdad. Porque hay una forma de pedir que en realidad es una forma de negar. Hay una manera de buscar que en el fondo confirma que estás perdido. Y hay una actitud interior, casi imperceptible, que puede estar cerrando puertas que tú crees estar abriendo. Respira y siente esto. Cada vez que pides desde la desesperación, desde la angustia, desde el no tengo, estás declarando al mundo espiritual que te falta, que no es tuyo, que está lejos de ti. Y el espíritu no responde solo a tus palabras, responde a lo que eres, a lo que sientes, a lo que afirmas sin darte cuenta. Por eso, tantos piden, pero pocos reciben. Y aquí es donde todo cambia. Porque hubo alguien, una mujer, cuyo nombre ha sido malinterpretado, reducido, incluso distorsionado a lo largo de la historia, pero cuya conexión con lo divino era tan profunda, tan directa, que no necesitaba suplicar como los demás. María Magdalena, ella, no se acercaba desde la carencia, sino desde la presencia. No hablaba como quien implora, sino como quien reconoce. No pedía como quien espera, sino como quien ya sabe. Y si lo que te enseñaron sobre pedir está incompleto, si la forma en la que te acercas a lo divino está basada en una idea que te mantiene en un ciclo de espera constante, entonces lo que estás a punto de escuchar no solo va a incomodarte, va a sacudir algo dentro de ti, porque tal vez, solo tal vez, no necesitas pedir más, necesitas entender. Siente este momento. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estas palabras estén llegando a ti ahora, en este preciso instante, cuando algo dentro de ti ya estaba cuestionando, cuando tu espíritu ya estaba inquieto, cuando en silencio ya te preguntabas por qué. A pesar de todo, algo no terminaba de alinearse. Esto es para ti. Y antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. No como una frase vacía, no como una costumbre, sino como un acto consciente. Porque cuando escribes paz en Cristo, estás sellando este momento, estás declarando que tu espíritu está despierto, que estás dispuesto a ver más allá de lo que siempre te dijeron, que eliges alinearte con una verdad más profunda. Es una forma de activar tu fe, de marcar este instante como un punto de cambio y de unirte, incluso sin verlo, a miles de personas que en este mismo momento están declarando esa paz sobre sus vidas. Hazlo y siente lo que ocurre dentro de ti, porque esto apenas está comenzando. Hay una escena que muchos no logran ver, pero que define todo. Un hombre entra al templo con la cabeza baja, sus manos tiemblan, sus labios se mueven con rapidez. Está pidiendo con intensidad, con urgencia, casi con desesperación. Sus palabras son correctas, su postura parece humilde,
pero dentro de él hay una tormenta. Miedo a no recibir, miedo a seguir igual, miedo a no ser suficiente. A unos pasos de distancia, otro hombre está de pie. No levanta la voz, no repite frases largas, ni siquiera parece estar haciendo un esfuerzo. Solo respira y en silencio su corazón descansa. Jesús habló de algo parecido cuando dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar en pie para ser vistos por los hombres, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Mateo 6, 5, 6. Pero hay algo más profundo escondido ahí, algo que no siempre se explica. No se trata solo del lugar físico, se trata del lugar interno desde donde hablas, porque puedes estar en lo secreto y aún así estar lleno de ruido. Puedes cerrar la puerta, pero seguir gritando por dentro, y ese grito no siempre es fe. A veces es carencia disfrazada de oración. Imagina a un niño que tiene un padre rico, un padre que lo ama, que ha preparado todo para él, pero ese niño no lo sabe. Entonces, cada día se acerca a su propio hogar, toca la puerta como si fuera un extraño y pide pan, pide abrigo, pide cuidado, sin darse cuenta de que todo ya le pertenece. ¿Cómo respondería ese padre? ¿Le daría lo que pide o primero intentaría que entienda quién es? Así también, muchos viven delante de Dios como si fueran ajenos, como si tuvieran que convencerlo, como si el cielo fuera un lugar cerrado, al que solo se entra insistiendo. Pero escucha esto con atención. Jesús no enseñó a pedir desde la desesperación. Cuando enseñó a orar, comenzó diciendo: Padre nuestro. No dijo Señor lejano, no dijo Dios inaccesible, dijo Padre. Y en esa palabra hay una revelación que cambia todo. Un hijo no ruega como un mendigo. Un hijo no implora como alguien rechazado. Un hijo se acerca porque sabe que pertenece. Pero cuando alguien pide desde el miedo, desde la urgencia, desde el vacío, está hablando desde una identidad rota, desde una percepción de separación. Y el Espíritu responde a esa identidad. Es como sembrar en la tierra. Si siembras una semilla diciendo, esto nunca crecerá, esa duda ya está en la raíz. Pero si siembras con certeza, aunque aún no veas nada, algo empieza a moverse bajo la tierra, en silencio, sin ruido, pero con poder. Así es el corazón. Lo que crees, lo que sientes, lo que eres, habla más fuerte que lo que dices. Recuerda la historia de la mujer que sufría flujo de sangre durante 12 años. Había gastado todo, había buscado en muchos lugares. Probablemente había pedido 1000 veces por sanidad, pero nada cambiaba. Hasta que un día dejó de pedir y empezó a creer. Se acercó entre la multitud, sin hacer ruido, sin levantar la voz, y dijo dentro de sí: si tan solo toco su manto, seré sana. No pidió permiso, no gritó su necesidad, no negoció su milagro. Actuó desde una certeza interna, y en ese momento, algo invisible se activó. Jesús se detuvo, sintió que poder había salido de él, y cuando la encontró, no le dijo: tu súplica te ha sanado. Le dijo: tu fe te ha salvado. La fe no fue un grito hacia afuera, fue una convicción hacia adentro. Eso es lo que muchos no ven, que el problema no es pedir, es desde dónde estás pidiendo, porque puedes decir: Dios, ayúdame, pero sentir no va a pasar. Puedes decir: confío, pero por dentro temer, y esa contradicción divide el alma. Santiago lo expresó con claridad. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como un mar agitado, que nunca se aquieta, y donde no hay quietud, no hay claridad, y donde no hay claridad,
no hay dirección. Por eso, el error invisible no está en tus palabras, está en la raíz emocional desde donde nacen. Es una frecuencia interna, una postura del alma, una identidad que se manifiesta sin que lo notes. Y mientras sigas acercándote como alguien que no tiene, seguirás sintiendo que te falta. Pero en el momento en que algo dentro de ti cambie, no en tus labios, sino en tu esencia, todo empieza a alinearse, porque el cielo no responde al ruido, responde a la verdad que habita en ti. Hay nombres que la historia repite, pero no comprende, nombres que fueron cubiertos con polvo, con rumores, con interpretaciones humanas, hasta que su verdadera esencia quedó oculta detrás de siglos de ruido. Y uno de esos nombres es el de María Magdalena. Muchos crecieron escuchando versiones incompletas, fragmentadas, incluso distorsionadas. Algunos la recuerdan como una mujer marcada por su pasado, otros apenas conocen su nombre, pero pocos, muy pocos, han detenido su corazón para contemplar la profundidad de su transformación, porque lo que ocurrió en ella no fue superficial, no fue un cambio externo, fue una restauración tan profunda que alteró su forma de ver, de sentir, de existir. Imagina la escena, un tiempo donde las calles eran de polvo, donde las miradas juzgaban, donde el pasado de una persona podía convertirse en su prisión permanente. Una mujer caminando entre sombras, cargando historias que no se olvidan fácilmente, sintiendo el peso de lo que fue, y tal vez creyendo que eso la definiría para siempre, hasta que lo encontró a él, no como muchos lo imaginan, no como un simple encuentro casual, sino como un momento donde el alma es vista completamente, sin máscaras, sin defensas, sin necesidad de explicaciones. Jesús no la miró como los demás, no vio su historia, vio su esencia, no vio su error, vio su destino, y en ese instante algo se rompió dentro de ella, no porque alguien le enseñara a pedir mejor, sino porque dejó de sentirse separada. Lucas 8:2 menciona que de ella habían salido 7 demonios, pero lo que ese versículo no describe con palabras es la dimensión del cambio interior que eso produjo. Porque cuando alguien es liberado, no solo cambia lo que sale de él, cambia lo que cree sobre sí mismo, y eso lo cambia todo, porque una persona que se siente indigna pide desde abajo, pero una persona que ha sido restaurada vive desde adentro. María Magdalena no se acercaba a Jesús como quien intenta convencerlo, se acercaba como quien ya ha sido tocada por la verdad. Y eso se refleja en el momento más silencioso y más poderoso, el amanecer después de la crucifixión. Todo estaba en silencio, el cielo parecía haber guardado luto, los discípulos, escondidos, la esperanza, aparentemente enterrada junto con el cuerpo. Pero ella no huyó, fue al sepulcro, no para pedir un milagro, no para exigir una señal, fue porque su corazón estaba ligado a algo más profundo que la lógica. Y allí, en ese lugar donde otros veían final, ella fue la primera en presenciar el inicio. Juan 20 narra cómo fue ella quien encontró la tumba vacía, quien escuchó su nombre, quien lo reconoció, no por verlo primero, sino por sentirlo. María, una sola palabra, y todo cambió. No necesitó explicación, no necesitó prueba, porque cuando alguien ha sido transformado por dentro, reconoce la verdad sin necesidad de evidencia externa. Eso es lo que muchos no entienden, que la conexión espiritual más profunda no nace del esfuerzo por alcanzar, sino del reconocimiento de lo que ya ha sido revelado. María Magdalena no vivía buscando a Dios como si estuviera lejos, vivía desde la certeza de que ya lo había encontrado, y esa diferencia es abismal.
Es la diferencia entre alguien que golpea puertas y alguien que camina dentro de la casa. Es la diferencia entre gritar en la oscuridad y encender una luz dentro de sí. Es la diferencia entre pedir amor y saber que ya es amado. Por eso, su forma de relacionarse con lo divino no era de súplica constante. Era de presencia viva, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que no lucha por sobrevivir, simplemente permanece y da fruto en su tiempo. Salmos 1 describe algo similar. Alguien que está conectado a la fuente. No necesita forzar, no necesita desesperarse. Hay un flujo constante, invisible, pero real. Así era su fe. No era ruidosa, pero era firme. No era desesperada, pero era profunda. No era una lista de peticiones, era una vida alineada. Y cuando alguien vive así, ya no pregunta tanto por qué no llega, sino que empieza a comprender desde dónde estoy viviendo. Porque en ese lugar donde la identidad es restaurada, la necesidad de pedir comienza a desaparecer, no porque no haya deseos, sino porque ya no hay vacío. Hay una línea invisible, tan delgada que casi nadie la percibe, pero tan poderosa que define el destino espiritual de una persona. Una línea que separa dos formas de vivir, dos formas de acercarse a lo divino, dos formas de existir. De un lado, la súplica, del otro, la confianza. Y aunque por fuera puedan parecer similares, por dentro son completamente opuestas. Imagina a alguien que cae al mar en medio de una tormenta. Las olas lo golpean, el viento lo empuja, su respiración se acelera, sus manos se mueven sin dirección. Intenta mantenerse a flote, pero el miedo lo domina y comienza a gritar, a pedir ayuda, con desesperación, con angustia, con la sensación de que si no hace algo, se hundirá. Eso es la súplica, un estado donde el corazón está dominado por el miedo, donde todo se siente urgente, donde la mente corre y el alma no encuentra descanso. Ahora imagina otra escena. Un niño camina junto a su padre por un valle oscuro. El camino no es claro, el entorno es incierto, pero el niño no grita, no se desespera, no pregunta cada segundo si estarán bien. Solo sostiene la mano de su padre y sigue caminando. Eso es la confianza, no porque el camino sea fácil, sino porque la relación es segura. David lo expresó con una claridad que atraviesa generaciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. No dijo, no temeré porque todo estará bien. Dijo, no temeré porque tú estás. Esa es la diferencia. La súplica busca cambiar las circunstancias. La confianza descansa en la presencia. Y aquí es donde muchos se pierden. Porque han sido enseñados a insistir, a repetir, a multiplicar palabras, creyendo que así serán escuchados. Pero Jesús habló con firmeza sobre esto. En un tiempo donde los paganos creían que mientras más palabras usaran, más cerca estarían de ser oídos. Y él dijo, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. No estaba rechazando la oración, estaba revelando el corazón detrás de ella. Porque repetir sin fe es ruido, insistir sin certeza es eco vacío, pero confiar, aunque sea en silencio, es una declaración que el cielo reconoce. Piensa en un agricultor. Siembra la semilla en la tierra, cubre el suelo y luego se va. No regresa cada 5 minutos a desenterrar la semilla para ver si está creciendo. No se desespera, no grita, no exige, confía en el proceso, porque entiende que hay cosas que no necesitan ser forzadas, solo necesitan ser creídas. Así es la fe verdadera. No es un intento constante de convencer a Dios. Es una entrega profunda a lo que ya ha sido establecido.
Hebreos 11:1 lo describe de una forma que parece simple, pero encierra un poder inmenso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción, no duda, no ansiedad, no urgencia desesperada. Y cuando una persona vive en esa dimensión, algo dentro de ella se aquieta, ya no corre, ya no lucha, ya no se desgasta pidiendo una y otra vez lo mismo como si no fuera escuchado, porque ha entendido algo que cambia completamente su forma de orar y de vivir. Ha entendido que no necesita levantar la voz, cuando su identidad ya habla por él. Mira lo que ocurrió con el centurión romano, un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, un extranjero, alguien que no tenía las tradiciones religiosas, ni las enseñanzas profundas de la ley, pero tenía algo que muchos no tenían: comprensión. Se acercó a Jesús, no para rogar, no para insistir, sino para declarar. Dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra, y mi siervo será sano. No pidió una visita, no exigió una señal, no suplicó con desesperación. Reconoció autoridad y descansó en ella. Y Jesús, al escucharlo, se maravilló, no por su insistencia, sino por su fe, porque entendió que la verdadera conexión con lo divino no se basa en cuánto pides, sino en cuánto crees. Y aquí está la revelación que transforma todo. La súplica nace cuando crees que necesitas convencer. La confianza nace cuando sabes que ya has sido escuchado. La súplica lucha por obtener. La confianza descansa en recibir. Y mientras uno vive en tensión, el otro vive en paz. Por eso, no es lo mismo decir Dios, por favor, ayúdame, con miedo en el corazón, que decir Padre, sé que estás conmigo, con una certeza silenciosa. Uno nace del vacío, el otro de la plenitud, y el cielo responde de manera distinta a cada uno, no por favoritismo, sino por coherencia espiritual, porque lo que eres por dentro es lo que abres por fuera. Hay una imagen que rompe el corazón, pero también revela una verdad que muchos no quieren ver. Un hijo de pie frente a la casa de su padre, dudando si entrar. La puerta no está cerrada, no hay guardias, no hay cadenas, pero él no entra. Se queda afuera, mirando, como si no perteneciera, como si hubiera olvidado quién es. Así viven muchos, no como hijos, sino como extraños frente a lo que ya les fue dado. En tiempos antiguos, cuando Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, la idea de reino no era simbólica, era real. La gente entendía lo que significaba pertenecer a una casa, a un linaje, a una herencia. Sabían que un hijo no necesitaba pedir permiso para comer en su propia mesa, no necesitaba rogar por lo que ya era suyo, pero espiritualmente algo se había distorsionado, y Jesús vino a restaurar eso. No vino solo a enseñar mandamientos, vino a recordar identidad. Por eso dijo algo que muchos escuchan, pero pocos comprenden de verdad. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Daros, no venderos, no condicionaros, no hacerlos esperar eternamente. Daros. Pero, ¿qué sucede cuando alguien recibe algo, pero no lo cree? Es como entregar una llave a alguien que no sabe que la tiene. La puerta sigue cerrada, no porque esté bloqueada, sino porque la persona nunca intenta abrirla. Así es la mentalidad de escasez. No es solo falta de recursos, es una forma de ver la vida, donde todo parece lejano, difícil, condicionado, como si siempre hubiera que luchar para merecer lo que en realidad ya fue otorgado. Imagina a un mendigo caminando por la calle, con la mirada baja, esperando que alguien le dé algo, cualquier cosa, un poco de pan, una moneda, una señal de que no está olvidado. Ahora imagina que ese mismo mendigo, sin saberlo,
Es heredero de una gran casa, de una mesa llena, de una provisión constante, pero nunca entra, porque en su mente sigue siendo pobre. Eso cambia la forma en la que pide. Eso cambia la forma en la que vive. Eso cambia la forma en la que siente. Porque no importa cuánto tenga disponible, si por dentro se siente vacío, seguirá actuando como alguien que no tiene. Y ahí está el problema. Muchos se acercan a Dios como mendigos espirituales, esperando migajas, cuando en realidad han sido llamados hijos. Gálatas 4:7 lo dice con una fuerza silenciosa. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Pero esta verdad no se activa solo por escucharla. Se activa cuando la crees. Y creer no es repetir una frase, es cambiar la forma en la que te ves. Mira lo que ocurrió con el hijo pródigo, después de haberlo perdido todo, de haber tocado fondo, de haber vivido en la miseria. Decidió regresar, pero escucha bien esto, no regresó como hijo, regresó con un discurso preparado, diciendo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Quería negociar su lugar, quería ganarse una posición inferior, pero segura. Y sin embargo, el padre no lo dejó terminar, no negoció, no discutió, no lo puso a prueba, lo abrazó, le devolvió la ropa, le devolvió el anillo, le devolvió la identidad, porque el problema nunca fue lo que el hijo había hecho, fue lo que creía ser. Y ese es el punto que cambia todo, porque puedes acercarte a Dios con palabras correctas, con oraciones largas, con gestos sinceros, pero si por dentro te sientes indigno, desconectado, separado, vas a pedir como alguien que está afuera, aunque estés dentro, y eso crea una distancia invisible que no viene de Dios, viene de la percepción. Por eso, cuando alguien despierta a esta verdad, algo profundo ocurre. Ya no ora para convencer, ora para conectar. Ya no pide desde el vacío, se expresa desde la plenitud. Ya no vive esperando que algo llegue, comienza a caminar como alguien que ya recibió. Y eso cambia todo, porque cuando sabes que eres hijo, no te acercas temblando, te acercas confiando. Y en ese cambio, silencioso, pero poderoso, la escasez pierde fuerza y el reino comienza a manifestarse desde dentro. Hay palabras que fueron dichas hace siglos, pero que aún hoy siguen siendo mal entendidas. Palabras que no fueron entregadas como fórmulas, sino como llaves, y sin embargo, muchos las repiten sin abrir nada. Jesús no hablaba para llenar el aire, hablaba para despertar el espíritu. Cada parábola, cada frase, cada silencio llevaba dentro una revelación que no se entregaba a la superficie, sino a quien estaba dispuesto a mirar más profundo. Y una de esas revelaciones está escondida en algo que parece simple, pero que cambia todo cuando se comprende. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Mateo 21:22. Muchos escuchan eso y se enfocan en pidan, pero Jesús colocó algo antes, algo que no puede ignorarse: creyendo, no después, no durante, antes. Eso cambia completamente el orden, porque si tienes que creer después de pedir, entonces la fe depende de la respuesta, pero si crees antes, entonces la respuesta nace de la fe. Es como un arquitecto que primero ve la casa en su mente, antes de colocar el primer ladrillo. No construye para ver si funciona, construye porque ya lo vio. Así funciona la verdadera fe. No es una reacción, es una visión interna. Por eso Jesús decía cosas que desafiaban la lógica natural. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: muévete, y se movería. No dijo: pídanle al monte que se mueva. Dijo: dirían, hablarían, desde una certeza tan profunda que no necesita aprobación externa.
Y aquí está el punto que muchos pasan por alto. Jesús no enseñaba a las personas a depender de lo visible. Les enseñaba a alinearse con lo invisible. Porque lo invisible es donde todo comienza. En aquella época, el pueblo vivía rodeado de estructuras religiosas rígidas, donde el acceso a lo divino parecía limitado, condicionado, reservado para ciertos momentos, ciertos lugares, ciertas personas. El templo era visto como el centro de la presencia, pero Jesús comenzó a cambiar eso. Dijo algo que desconcertó a muchos. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, míralo aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20, 21. Dentro, no afuera, no distante, no inaccesible, dentro. Y si está dentro, entonces la forma de relacionarte con Él cambia completamente, porque ya no estás tratando de alcanzar algo lejano. Estás despertando a algo presente. Imagina a alguien buscando agua en medio del desierto, caminando bajo el sol, sintiendo la sed, creyendo que en algún lugar, quizás muy lejos, encontrará un oasis. Pero lo que no sabe es que justo debajo de sus pies hay una fuente. Sigue caminando, sigue buscando, sigue pidiendo, pero nunca se detiene a cavar. Nunca se detiene a mirar hacia abajo, nunca se detiene a reconocer que la respuesta no está en la distancia, está en la profundidad. Así viven muchos, buscando señales, esperando momentos, pidiendo confirmaciones, sin darse cuenta de que la conexión que anhelan ya habita en su interior. Y eso fue lo que Jesús intentó mostrar una y otra vez. No con teorías complejas, sino con acciones que rompían esquemas. Un día, frente a una multitud hambrienta, con solo unos panes y unos peces, no pidió provisión. No dijo, Padre, envía más alimento. Levantó lo que tenía y dio gracias. Antes de ver el milagro, antes de tener suficiente, antes de que la lógica lo confirmara, dio gracias. Y en ese acto reconoció algo invisible, no la escasez, sino la provisión, y eso activó algo, porque la gratitud verdadera no responde a lo que ya tienes, responde a lo que sabes que es tuyo, aunque aún no lo veas completo. Es una declaración silenciosa, pero poderosa, es decir, yo sé de dónde viene, y confío en que llegará, y cuando alguien vive así, ya no se enfoca en lo que falta, se alinea con lo que fluye. Por eso, las enseñanzas de Jesús no eran solo palabras bonitas. Eran invitaciones a cambiar la forma de percibir la realidad, a dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir desde la conciencia, porque cuando entiendes que el reino no está lejos, que la respuesta no está fuera, que la conexión no depende de cuánto insistas, sino de cuánto reconoces, entonces algo dentro de ti se reordena. Y en ese reordenamiento, el pedir deja de ser una necesidad constante y comienza a transformarse en algo mucho más profundo, una expresión de lo que ya habita en ti. Hay un momento, invisible para los ojos, pero decisivo para el alma, en el que todo cambia sin hacer ruido. No ocurre afuera, no se anuncia con trompetas, no viene acompañado de señales visibles. Sucede dentro, cuando una persona deja de esperar para sentir y comienza a sentir antes de ver. Ese es el punto donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una experiencia, porque mientras sigas esperando a ver para creer, tu corazón siempre estará condicionado por lo que falta. Pero cuando comienzas a sentir como si ya hubiera sucedido, algo profundo se activa. Es como encender una luz en una habitación oscura. La oscuridad no se va luchando contra ella, se va cuando aparece la luz. Así funciona el espíritu. No se transforma por insistencia, se transforma por revelación.
Imagina a un músico afinando su instrumento. Si una cuerda está desafinada, no importa cuánto toque, el sonido será incorrecto. Pero cuando ajusta la tensión, cuando encuentra la frecuencia correcta, todo comienza a vibrar en armonía. Eso es lo que ocurre dentro de una persona cuando empieza a sentir antes de ver. Se alinea y esa alineación cambia todo. Porque el mundo espiritual no responde al deseo, responde a la vibración interna, a lo que sostienes en silencio, a lo que eres cuando nadie te ve. Por eso Jesús no solo hablaba de creer, hablaba de permanecer. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Juan 15:4. La vid no le suplica al fruto que aparezca, no lo fuerza, no lo exige, simplemente está conectada. Y esa conexión produce, sin ansiedad, sin esfuerzo desesperado, sin lucha constante. Así es el corazón cuando está alineado. No vive presionando la realidad, vive fluyendo con ella. Pero aquí está la tensión que muchos enfrentan. Porque sentir antes de ver parece ilógico, parece difícil, parece incluso imposible. ¿Cómo sentir paz cuando todo alrededor es caos? ¿Cómo sentir abundancia cuando las manos parecen vacías? ¿Cómo sentir respuesta cuando aún no ha llegado? Y sin embargo, ahí es donde ocurre el milagro. Mira a Abraham, un hombre ya avanzado en edad, con un cuerpo que no respondía como antes, con una promesa que parecía lejana, casi imposible, pero algo dentro de él no se movió. Romanos 4 dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ni la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer lo que había prometido. Observa esto, no negó la realidad, la vio, la entendió, pero no permitió que definiera su interior, porque lo que sentía era más fuerte que lo que veía. Eso es fe viva. No es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el corazón a una verdad mayor, es sostener una convicción, aunque todo alrededor diga lo contrario, es caminar sin evidencia, pero con dirección, como alguien que ya ha visto el final, aunque aún esté en el inicio. Y cuando una persona entra en ese estado, deja de reaccionar a las circunstancias y comienza a influir sobre ellas, porque lo que llevas dentro, eventualmente, se manifiesta fuera. Es como una semilla enterrada. Por fuera no se ve nada, pero por dentro hay un proceso, un movimiento, una vida que está emergiendo en silencio. Y si alguien mirara solo la superficie, diría, no está pasando nada. Pero bajo la tierra, todo está ocurriendo. Así es el espíritu cuando comienza a sentir antes de ver. No necesita pruebas constantes, no necesita confirmaciones externas, porque ya hay una certeza interna, una paz que no depende de lo visible, una confianza que no se rompe con el tiempo, una sensación de que, de alguna manera, ya está hecho. Y en ese lugar, el pedir se transforma, ya no nace de la urgencia, nace de la comunión. Ya no es una lista de necesidades, es una expresión de alineación. Porque cuando sientes como si ya hubieras recibido, tu alma deja de perseguir y comienza a descansar. Y en ese descanso, sin ruido, sin presión, sin esfuerzo forzado, lo invisible comienza a tomar forma. Hay algo que duele, pero que necesita ser dicho con claridad. No es que Dios no esté escuchando, es que muchas veces lo que estás diciendo no coincide con lo que estás sintiendo. Y esa diferencia, aunque sea invisible, lo cambia todo. Imagina a alguien de pie frente a un rey. Sus palabras son correctas, su tono es respetuoso, su postura parece humilde, pero en su interior duda. Mientras habla, una parte de él cree,
pero otra parte teme, una parte espera, pero otra ya se está preparando para la decepción. Ahora piensa en esto. ¿Qué llega realmente al corazón del rey? ¿Las palabras que salen de sus labios o la verdad que habita en su interior? Así funciona el espíritu. No responde solo a lo que dices. Responde a lo que eres en lo profundo. Por eso, muchas oraciones parecen no tener respuesta, no porque no sean escuchadas, sino porque están divididas. Jesús mostró esto de una forma silenciosa, pero poderosa, en un momento que muchos pasan por alto. Una higuera llena de hojas, aparentemente viva, aparentemente fuerte, desde lejos, parecía tener fruto, pero cuando él se acercó, no encontró nada. Y entonces dijo algo que desconcierta a muchos: nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Pero esto no fue solo un acto de poder, fue una enseñanza, porque la higuera representaba algo más profundo, una apariencia externa, que no coincidía con la realidad interna. Hojas sin fruto, forma sin esencia, y eso no produce vida. Así viven muchos espiritualmente, palabras llenas de fe, pero corazones llenos de duda, declaraciones fuertes, pero emociones débiles, y esa incoherencia bloquea. Es como intentar encender fuego con madera mojada. Puedes intentarlo 1000 veces, puedes usar las mejores palabras, pero si la base no está preparada, no habrá fuego. Ahora imagina lo contrario, un corazón alineado, una persona que no necesita hablar mucho, pero cuando lo hace, hay convicción. Cuando ora, no hay división. Cuando declara, no hay contradicción. Esa persona, aunque hable en silencio, mueve el mundo espiritual, porque está unificada por dentro. Santiago lo dijo con una claridad que corta como una espada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Mira esa imagen. Una ola, sube, baja, se mueve, cambia, nunca se queda. Así es el corazón dividido. Hoy cree, mañana duda, hoy confía, mañana teme. Y en ese movimiento constante no hay estabilidad, no hay dirección, no hay resultado, porque lo que está dentro no se sostiene. Y si no se sostiene, no puede manifestarse. Pero aquí viene la parte más profunda, porque no se trata de forzarte a creer. No se trata de repetir frases positivas hasta convencerte. Se trata de transformar la raíz, porque la duda no nace por falta de palabras, nace por una herida interna, por una experiencia, por una historia que dejó una marca. Tal vez pediste antes y no viste respuesta. Tal vez creíste y algo no ocurrió como esperabas. Y sin darte cuenta, tu corazón aprendió a protegerse, a no entregarse completamente, a no creer del todo, para no sufrir otra vez. Y entonces, ahora oras, pero con una barrera invisible. Hablas, pero con reserva. Esperas, pero con miedo. Y esa mezcla crea un mensaje confuso. Es como enviar una carta con 2 direcciones distintas. No llega. No porque nadie quiera responder, sino porque no está claro hacia dónde va. Pero cuando alguien sana esa raíz, cuando alguien enfrenta esa herida, cuando alguien decide alinear lo que siente con lo que declara, algo poderoso ocurre. El corazón se vuelve firme, la mente se aquieta, el espíritu se enfoca, y en ese momento, la oración deja de ser una lucha y se convierte en una extensión natural de lo que esa persona ya es. Jesús dijo algo que muchos repiten, pero pocos viven. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Observa el orden. Primero, permanecer. Luego, pedir. Primero, alineación. Luego, manifestación. Porque cuando alguien permanece, ya no hay contradicción, ya no hay división,
Ya no hay doble mensaje, hay una sola voz, una sola dirección, una sola verdad. Y esa verdad, cuando es sostenida con todo el ser, tiene poder. Un poder que no viene del esfuerzo, sino de la coherencia. Y cuando hay coherencia, el cielo no recibe ruido, recibe claridad. Hay un tipo de silencio que no es vacío, es plenitud. No es ausencia, es presencia. No es desconexión, es comunión profunda. Y muy pocos llegan a ese lugar, porque la mayoría está demasiado ocupada hablando, pidiendo, intentando ser escuchada, sin darse cuenta de que lo que más transforma no siempre se dice, se vive. Ese era el lugar donde María Magdalena habitaba, no en la necesidad constante de expresar, sino en la profundidad de estar. Imagina una llama encendida en medio de la noche. No hace ruido, no grita, no se mueve desesperadamente, pero ilumina, calienta, transforma el entorno. Así era su conexión con lo divino. No era una fe basada en palabras repetidas, era una presencia sostenida, un estado interno donde ya no había lucha, ni tensión, ni intento de convencer. Había algo más profundo, reconocimiento. Como cuando alguien entra en una habitación y sin ver claramente, sabe que no está solo. No necesita pruebas, no necesita confirmaciones, lo siente. Así es la verdadera conexión espiritual. No se construye con esfuerzo constante. Se revela cuando dejas de resistir. En tiempos de Jesús, muchos buscaban señales visibles, milagros externos, demostraciones claras de poder. Querían ver para creer, querían pruebas para confiar. Pero hubo un momento en que Jesús dijo algo que incomodó profundamente a quienes lo escuchaban. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa frase rompe el patrón humano, porque no valida la evidencia externa, valida la convicción interna. Y María Magdalena encarnaba eso. Su fuerza no estaba en lo que pedía, sino en lo que ya había reconocido. Por eso, mientras otros dudaban, ella permanecía. Mientras otros huían, ella se quedaba. Mientras otros necesitaban explicaciones, ella sostenía una certeza silenciosa. Eso es presencia, y la presencia transforma sin hacer ruido. Es como una raíz profunda bajo la tierra. Nadie la ve, nadie la aplaude, pero sostiene todo el árbol. Y cuando vienen los vientos, cuando llegan las tormentas, cuando todo parece moverse, el árbol no cae, porque está conectado. Así es el alma que ha aprendido a habitar en lo profundo. No vive reaccionando a cada situación. No se agita con cada problema. No se desespera con cada espera, porque ha encontrado algo más estable que las circunstancias. Ha encontrado la conexión. Pero aquí está la parte que muchos no comprenden. La presencia no se construye corriendo, se construye deteniéndose. En un mundo donde todo empuja a hacer, a pedir, a buscar, a moverse, detenerse parece inútil, parece pérdida de tiempo, pero en lo espiritual, detenerse es ver, es escuchar, es sentir lo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido no dejaba percibir. Recuerda cuando el profeta Elías huyó al desierto, agotado, confundido, sintiendo que todo había terminado. Se refugió en una cueva, y allí Dios pasó. Pero no estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Estaba en un silbo apacible y delicado, un susurro, y eso cambia todo, porque revela que lo más poderoso no siempre es lo más evidente, lo más transformador, no siempre es lo más intenso. A veces es lo más sutil, lo más profundo, lo más silencioso. Y ese es el lugar donde María Magdalena vivía. No necesitaba señales constantes, porque ya había reconocido la voz. No necesitaba pedir sin parar, porque ya estaba conectada. No necesitaba probar su fe, porque su vida ya era evidencia.
Y cuando una persona entra en ese estado, el pedir deja de ser el centro, la conexión se vuelve el centro, y desde esa conexión, todo lo demás comienza a fluir, no por esfuerzo, sino por alineación, no por insistencia, sino por presencia. Porque cuando alguien realmente está, ya no necesita buscar tanto, ya no necesita pedir tanto, ya no necesita demostrar nada, porque en lo profundo de su ser, sabe. Hay un momento en el que todo lo que has escuchado deja de ser teoría y se convierte en una decisión. No una decisión ruidosa, no algo que anuncias al mundo, sino un giro interno, silencioso, profundo, donde eliges dejar de vivir como siempre has vivido. Porque entender no transforma. Aplicar, sí. Imagina a alguien que ha pasado años caminando en la oscuridad, tropezando, dudando, extendiendo las manos para no caer, pidiendo ayuda a cada paso, sintiendo que el camino es incierto, peligroso, interminable. Y de repente, alguien enciende una lámpara, la luz aparece, ahora puede ver, pero hay algo importante. La luz no lo obliga a caminar, solo le muestra el camino. Eso es lo que ocurre cuando comprendes esta verdad. La revelación ya está ahí, pero eres tú quien decide si sigue caminando como antes o si ajusta su forma de avanzar. Porque dejar de pedir desde la carencia no significa dejar de hablar con Dios. Significa cambiar la raíz desde donde hablas. Significa transformar la forma en la que te posicionas. Es pasar de la desesperación a la certeza. Y eso se entrena, se practica, se construye en lo cotidiano. No en momentos perfectos, sino en medio de la vida real. Imagina que cada mañana, antes de que el mundo te hable, tú eliges detenerte un instante, no para pedir, sino para reconocer. Cierras los ojos, respiras, y en lugar de decir necesito, dices gracias. Pero no un gracias automático, un gracias sentido. Aunque aún no veas la respuesta completa, aunque aún haya cosas que no entiendes. Ese acto, aparentemente pequeño, comienza a cambiar algo dentro de ti, porque te saca del vacío y te posiciona en la provisión. Es como cambiar de frecuencia, como mover una aguja invisible dentro del alma, y poco a poco, ese cambio empieza a reflejarse. Tus pensamientos se ordenan, tus emociones se estabilizan, tu mirada deja de enfocarse en lo que falta y comienza a percibir lo que ya está en movimiento. Jesús dijo algo que muchos escuchan, pero pocos practican. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dijo, busquen las cosas, y luego el reino. Dijo, primero el reino. Pero ¿qué significa eso en la práctica? Significa que antes de correr detrás de soluciones, te alineas con la fuente. Antes de intentar controlar resultados, ordenas tu interior. Antes de pedir que algo cambie afuera, permites que algo se transforme dentro. Es como un río. Si el nacimiento está limpio, el flujo será claro. Pero si la fuente está contaminada, todo lo que salga de ella llevará esa misma distorsión. Así es el corazón. Por eso, este cambio no ocurre de un día para otro, pero sí comienza en un instante, en el instante en que decides observarte, en el instante en que notas desde dónde estás hablando, en el instante en que te das cuenta si estás pidiendo desde el miedo o desde la confianza. Y en ese momento puedes elegir diferente, puedes detenerte, respirar y cambiar la intención. No necesitas palabras complicadas, no necesitas fórmulas especiales, solo necesitas coherencia. Mira lo que ocurrió con Daniel, un hombre en medio de un imperio que no compartía su fe, rodeado de presión, de decretos injustos, de amenazas reales. Y aún así, 3 veces al día, se detenía.
no para suplicar con desesperación, sino para conectarse, para recordar quién era, para alinear su corazón. Y esa práctica constante, silenciosa, firme, lo sostuvo incluso cuando fue lanzado al foso de los leones. No fue una oración de último momento lo que lo salvó, fue una vida alineada. Eso es lo que cambia todo, no lo que haces en un instante de urgencia, sino lo que construyes en cada día. Y cuando comienzas a vivir así, el pedir se transforma en algo distinto. Ya no es una reacción ante el problema, es una expresión de tu relación. Ya no es un grito desde el miedo, es una declaración desde la fe. Ya no es una lista de necesidades, es una conversación viva, real, profunda. Y en ese cambio, casi imperceptible al inicio, tu realidad comienza a responder de otra manera. No porque todo se vuelva fácil, sino porque tú ya no eres el mismo. Y cuando tú cambias, todo lo demás comienza a encontrar su lugar. Había un hombre que todos los días pedía lo mismo. Se levantaba temprano, miraba al cielo, extendía sus manos y decía: Señor, dame pan. Y cada día repetía lo mismo: dame pan, dame pan, dame pan. Pasaban las horas, el sol cruzaba el cielo, la noche llegaba y él seguía sintiendo hambre. Al día siguiente, lo intentaba otra vez, con más fuerza, con más urgencia, con más palabras: por favor, dame pan. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y su oración no cambiaba, su necesidad tampoco. Pero un día, algo ocurrió. Cansado, agotado, sin entender por qué nada cambiaba, decidió caminar más lejos de lo habitual. Se adentró en un camino que no conocía, un sendero que parecía llevar a ninguna parte. El suelo estaba seco, el aire era pesado y el silencio más profundo que nunca. Caminó sin rumbo claro, solo con una pregunta dentro: ¿por qué no recibo? Y en medio de ese silencio, vio algo. Una casa, simple, firme, con una puerta de madera y una mesa visible desde la ventana. Se acercó lentamente, con cautela, como alguien que no sabe si tiene derecho a entrar. Miró por la ventana y lo que vio lo dejó inmóvil. Una mesa llena, pan en abundancia, recién hecho, suficiente, más que suficiente. Sintió un nudo en la garganta. Su mente no entendía. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿De quién era esa casa? ¿Por qué había tanto mientras él no tenía nada? Se quedó de pie, mirando, sin atreverse a tocar. Y entonces, una voz desde dentro dijo: «Entra». No era una voz fuerte, no era una orden, era suave, pero firme. El hombre dudó, miró sus manos, su ropa, su estado, y respondió: «No soy digno». Silencio. La voz volvió: «Entra, porque esta casa es tuya». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su mente luchaba por comprender. Toda su vida había pedido pan, y ahora estaba frente a una mesa que siempre estuvo preparada, pero nunca entró, nunca preguntó, nunca creyó que podía. Lentamente abrió la puerta. El aroma del pan lo envolvió. El calor del lugar lo abrazó. Se acercó a la mesa, tocó el pan, lo sostuvo entre sus manos y por primera vez dejó de pedir. Comió, y mientras comía, entendió. Nunca le faltó el pan, le faltó la conciencia. Nunca estuvo lejos de la provisión, estuvo lejos de la verdad. Nunca necesitó gritar más fuerte, necesitó reconocer dónde estaba. Así viven muchos, de pie, fuera de la casa, pidiendo lo que ya está preparado, orando por lo que ya fue dado, buscando lo que ya está presente. Pero hay una barrera invisible. No es una puerta cerrada, es una creencia, es una idea que se formó con el tiempo, que dice: no es para mí. Y mientras esa idea permanezca,
la persona seguirá afuera, aunque la mesa esté llena. Isaías 55 dice algo que parece una invitación, pero en realidad es una revelación. A todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, sin dinero y sin precio. Sin dinero, sin precio, sin esfuerzo de compra, porque no se trata de adquirir, se trata de recibir. Pero recibir requiere reconocer, y reconocer requiere humildad. No la humildad de sentirse menos, sino la humildad de aceptar que tal vez has estado buscando de la forma equivocada, que tal vez no era pedir más, sino mirar diferente, porque el hombre de la historia no cambió su realidad cuando pidió más. La cambió cuando entró, cuando dejó de verse como alguien que está afuera y comenzó a actuar como alguien que pertenece. Ese es el punto de quiebre, no en lo que haces, sino en cómo te percibes, porque cuando tu identidad cambia, tu posición cambia, y cuando tu posición cambia, tu acceso cambia. Y cuando tu acceso cambia, ya no necesitas pedir pan, simplemente te sientas a la mesa. Hay un instante casi imperceptible en el que todo comienza a cambiar. No es cuando el milagro aparece, no es cuando la respuesta llega, es antes, mucho antes. Es en ese momento silencioso, donde algo dentro de ti deja de resistirse y comienza a alinearse. Porque cuando una persona deja de pedir desde la carencia, algo profundo se reordena en su interior. Y ese reordenamiento produce efectos que no siempre se ven de inmediato, pero que transforman completamente la forma de vivir. Primero, llega la paz. No una paz superficial, no una calma momentánea. Una paz que no depende de lo que está ocurriendo afuera. Es como estar en medio de una tormenta, pero sentir que dentro de ti todo está en calma. Las olas pueden moverse, el viento puede soplar, pero hay un centro firme, inamovible. Eso no se construye pidiendo que todo se detenga. Se construye cuando dejas de moverte por dentro. Pablo lo expresó de una manera que parece imposible, pero que es profundamente real. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Sobrepasa el entendimiento. Eso significa que no tiene lógica humana. No depende de que todo esté resuelto. Es una paz que llega cuando algo dentro de ti ya confía. Después, llega la claridad. Cuando el ruido interno se apaga, comienzas a ver diferente. Decisiones que antes parecían confusas se vuelven evidentes. Caminos que antes estaban ocultos comienzan a mostrarse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu percepción se ha afinado. Es como limpiar un espejo cubierto de polvo. El reflejo siempre estuvo ahí, pero no podías verlo. Ahora lo ves, y al verlo, sabes por dónde avanzar. Luego, llega la dirección, porque la paz sin dirección puede convertirse en quietud estancada. Pero cuando la paz se une con la claridad, el movimiento se vuelve preciso. Ya no haces por hacer, no corres sin sentido, no tomas decisiones desde la ansiedad. Te mueves con intención, como un navegante que no necesita ver la costa porque sabe leer las estrellas. Así es el espíritu cuando está alineado. No necesita señales constantes. Tiene guía interna. Proverbios lo dice con una simplicidad profunda. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No dice, pídele que te muestre cada paso con evidencia visible. Dice, reconócelo en todo, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo simple. Y ese reconocimiento constante ajusta el camino. Después llega algo aún más profundo, la confianza. Pero no la confianza que depende de resultados, sino la que nace de la relación. Es como un niño que salta, sabiendo que alguien lo atrapará.
No necesita comprobarlo cada vez, ya lo sabe, y esa certeza lo libera del miedo. Así vive quien ha dejado de pedir desde la carencia, no porque tenga todo resuelto, sino porque ya no vive condicionado por lo que falta. Y en ese estado, las cosas comienzan a alinearse, no de forma mágica, sino de forma coherente. Relaciones que antes no encajaban, se acomodan o se alejan. Oportunidades que antes no veías, aparecen. Decisiones que antes evitabas, se vuelven claras. Es como si todo comenzara a encontrar su lugar, pero en realidad eres tú quien ha encontrado el suyo. Jesús dijo algo que muchos pasan por alto: por sus frutos los conocerán. No dijo por lo que piden, no dijo por lo que dicen, dijo por los frutos, porque el fruto es evidencia de una raíz sana. No se fabrica, no se fuerza, se produce, y cuando una persona deja de vivir desde la escasez, el fruto comienza a aparecer. Paz, claridad, dirección, confianza. No como algo que se persigue, sino como algo que emerge, y entonces ocurre algo que cambia la vida. Ya no necesitas convencerte de que estás bien, lo sientes. Ya no necesitas repetir palabras para creer, lo sabes. Ya no necesitas pedir constantemente, porque vives en una conexión que te sostiene, y en ese lugar, sin ruido, sin presión, sin lucha, la vida comienza a responder desde otro nivel, no porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás dividido. Y cuando el interior se unifica, el exterior deja de ser una batalla y comienza a convertirse en una extensión de lo que ya habita dentro de ti. Y ahora, si escuchas con el corazón en silencio, podrás darte cuenta de algo que quizás antes no veías. Nada de lo que has escuchado hasta aquí fue casual. Cada imagen, cada historia, cada palabra, fue como una semilla colocada con intención en lo profundo de tu interior. No para que la repitas, sino para que la vivas. Porque no se trataba solo de entender por qué pedir desde la carencia te aleja. Se trataba de mostrarte quién eres cuando dejas de hacerlo. Se trataba de recordarte que no eres una voz perdida en el vacío, intentando ser escuchada. Eres un espíritu vivo, conectado a una fuente que nunca dejó de estar contigo. Por eso viste al hombre que pedía pan sin saber que la mesa ya estaba preparada. Por eso sentiste la diferencia entre suplicar con miedo y confiar con certeza. Por eso entendiste que no es la cantidad de palabras lo que transforma, sino la verdad que habita en ellas. Todo tenía un propósito: mostrarte que la distancia que sentías nunca fue real, que la puerta que parecía cerrada siempre estuvo abierta, que el silencio que creías vacío en realidad estaba lleno de presencia. Y ahora algo dentro de ti ya lo sabe. Tal vez no puedes explicarlo completamente, tal vez no tienes todas las respuestas, pero hay una sensación diferente, más profunda, más estable, como si algo se hubiera acomodado dentro de tu alma, como si una pieza que faltaba finalmente hubiera encontrado su lugar, y eso es el inicio. Porque cuando una verdad espiritual toca el corazón de esta manera, no se queda en palabras, se convierte en camino. Jesús dijo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No dijo: repetirán la verdad, dijo: conocerán, y conocer, en el lenguaje del Espíritu, es experimentar, es encarnar, es vivir, es permitir que lo que entendiste hoy transforme la forma en la que te levantas mañana, la forma en la que hablas, la forma en la que sientes, la forma en la que te acercas a Dios, porque ahora sabes que no necesitas acercarte desde el miedo, que no necesitas insistir desde la angustia, que no necesitas convencer a quien ya te conoce. Ahora sabes que puedes cerrar los ojos, respirar
y simplemente estar, sentir, confiar. Y en ese lugar todo comienza a alinearse. Es como un viajero que caminó durante años creyendo que estaba perdido, hasta que un día descubre que siempre estuvo dentro del camino. No tiene que regresar, no tiene que empezar de nuevo, solo tiene que continuar, pero ahora con conciencia. Así es tu vida a partir de este momento. No necesitas convertirte en alguien nuevo, necesitas reconocer quién ya eres. Y cuando haces eso, tu relación con lo divino deja de ser una búsqueda y se convierte en una comunión, y desde esa comunión, tu vida empieza a florecer de una manera distinta, no perfecta, pero real, no sin desafíos, pero con propósito, no sin preguntas, pero con una paz que la sostiene. Por eso, si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que no era solo información, sino dirección, permítete mantener esta conexión. Porque hay momentos en la vida donde el alma se abre, donde el corazón escucha de una forma diferente, y cuidar ese momento es cuidar tu crecimiento espiritual. Hay mensajes que no solo se escuchan, se convierten en alimento, y así como el cuerpo necesita alimento constante, el espíritu también. Por eso, seguir recibiendo palabras que despierten tu fe, que te recuerden tu identidad, que te ayuden a mantener esta alineación, puede marcar la diferencia entre volver a lo de antes o avanzar hacia lo que ahora sabes. Y si algo dentro de ti quiere expresarse, hazlo. A veces, una simple frase puede sellar un momento, puede convertirse en una declaración silenciosa, pero poderosa. Si sientes hacerlo, escribe: camino en fe, no en carencia. No para que otros lo vean, sino para que tú lo afirmes, para que tu espíritu lo registre, para que este instante no pase desapercibido, sino que quede marcado como un punto de cambio. Y antes de irte, guarda esto en tu corazón. Dios no está lejos de ti, nunca lo estuvo, no está esperando que pidas mejor, está esperando que reconozcas mejor, no está midiendo tus palabras, está viendo tu corazón. Y cuando tu corazón se alinea, cuando tu interior descansa, cuando tu espíritu se abre, su presencia se vuelve evidente, no como algo que llega de repente, sino como algo que siempre estuvo, pero ahora puedes sentir. Así que camina en esa verdad, respira en esa paz, descansa en esa certeza, porque no estás solo, nunca lo has estado. Y en lo más profundo de tu ser, Dios ya está contigo.